¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Entidad del espejo. Me llamo Jesús Soto, soy taxista y vivo en Oaxaca. Normalmente termino mi jornada sobre las 10 de la noche, pero ese viernes, el tráfico estuvo infernal y me quedé varado hasta casi la 1 de la mañana cerca de la estación del metro. Pensé en irme directo a casa, pero la necesidad aprieta y decidí hacer un último viaje. Me estacioné cerca de la salida, esperando a algún despistado que perdiera el último tren. No tardó mucho en aparecer una mujer. Vestía un abrigo largo oscuro, a pesar del calor sofocante de la noche. Su rostro estaba parcialmente oculto por un sombrero de ala ancha, pero pude ver que tenía los ojos hundidos y una expresión de profunda tristeza. Me llamó y preguntó si podía llevarla a un pueblo cercano, San Sebastián Tutla, a las afueras de la ciudad. Normalmente no salgo tan lejos, pero la paga que me ofreció era tentadora, así que acepté. Durante el camino, la mujer apenas habló. Se limitaba a mirar por la ventana, como si estuviera absorta en sus propios pensamientos. El silencio era denso, incómodo. Intenté romper el hielo con alguna pregunta sobre el clima o el tráfico, pero sus respuestas eran monosílabas. Empecé a sentir un escalofrío, no por el frío, sino por la atmósfera que emanaba esa mujer. A mitad del trayecto, me pidió que me detuviera. «Necesito comprar algo», dijo con una voz suave, casi un susurro. Me indicó una pequeña tienda de antigüedades que parecía estar abierta las 24 horas. La tienda era un caos de objetos extraños y polvorientos. La mujer entró y se perdió entre las estanterías. Esperé pacientemente en el taxi, fumando un cigarrillo. Pasaron unos 10 minutos y la mujer no regresaba. Empecé a preocuparme. Entré a la tienda y la busqué entre los pasillos laberínticos. La encontré en la parte trasera, frente a un espejo antiguo de marco dorado. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente su reflejo. «¿Todo bien?», le pregunté. La mujer no respondió. Seguía mirando el espejo con una expresión perturbada. Me acerqué para ver qué le pasaba. Al mirar el espejo, noté algo extraño. El reflejo de la mujer no era exactamente igual a ella. Su rostro parecía distorsionado, como si estuviera sufriendo. Sus ojos estaban más hundidos y su boca mostraba una mueca de dolor. «Creo que deberíamos irnos», le dije, sintiendo un nudo en el estómago. Finalmente, la mujer reaccionó. Se alejó del espejo y me miró. «Sí, tienes razón», dijo con una voz que sonaba extrañamente diferente, más ronca y grave. Compró el espejo sin regatear el precio y regresamos al taxi. El resto del camino fue aún más silencioso y tenso. La mujer abrazaba el espejo con fuerza, como si fuera un tesoro. Cuando llegamos a San Sebastián Tutla, me indicó una casa antigua y abandonada en las afueras del pueblo.
La casa parecía deshabitada desde hacía años, con las ventanas tapiadas y la pintura descascarada. «Aquí es», dijo la mujer, pagándome con billetes arrugados. «¿Estás segura de que quieres quedarte aquí?», le pregunté. «Parece un lugar peligroso». «No te preocupes por mí», respondió con una sonrisa extraña. «Estaré bien». La vi bajar del taxi con el espejo en brazos y caminar hacia la casa. La puerta se abrió como si la estuviera esperando. La mujer entró y la puerta se cerró tras ella con un golpe sordo. Me quedé mirando la casa durante unos minutos, sintiendo un presentimiento terrible. Decidí que era mejor irme. Arranqué el taxi y me alejé lo más rápido que pude. Al día siguiente, no pude sacarme a la mujer de la cabeza. Algo en ella y en el espejo me perturbaba profundamente. Decidí investigar un poco. Regresé a San Sebastián Tutla y pregunté por la casa abandonada. Un anciano del pueblo me contó una historia escalofriante. La casa había pertenecido a una familia que había desaparecido misteriosamente hace muchos años. Se decía que la casa estaba maldita, que una entidad maligna vivía en el espejo del ático. La entidad se alimentaba de las almas de las personas que se miraban en el espejo. El anciano me contó que la mujer que había llevado era descendiente de la familia que había desaparecido. Había regresado al pueblo para liberar a sus antepasados de la maldición del espejo. «Pero es una locura», me dijo el anciano. «Nadie ha logrado vencer a la entidad del espejo. Todos los que lo han intentado han terminado muertos o desaparecidos». Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Entendí entonces el significado de la mirada perturbada de la mujer frente al espejo, la voz ronca y la sonrisa extraña. La entidad del espejo la había poseído. Decidí ir a la casa y tratar de ayudarla. Sabía que era peligroso, pero no podía dejarla a su suerte. Llegué a la casa y la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, sintiendo el peso de la atmósfera opresiva. La casa estaba oscura y polvorienta. Olía a humedad y a algo rancio, como a carne podrida. Subí las escaleras hasta el ático. La puerta del ático estaba cerrada con llave. Forcé la cerradura con un destornillador que llevaba en el taxi. Al abrir la puerta, me encontré con una escena dantesca. La mujer estaba de pie frente al espejo, con los ojos en blanco y la boca abierta en un grito silencioso. Su reflejo en el espejo era grotesco, monstruoso. La entidad del espejo se había apoderado por completo de su cuerpo. Intenté acercarme a ella, pero una fuerza invisible me lo impidió. Sentí una energía maligna que me empujaba hacia atrás. La mujer, o mejor dicho, la entidad dentro de ella, se giró hacia mí con una sonrisa diabólica. «Has venido a verme», dijo con una voz gutural y amenazante. «Quédate y acompáñame. Siempre hay espacio para uno más en el espejo». Intenté huir, pero la puerta se cerró de golpe. Estaba atrapado en el ático con la entidad del espejo. La entidad comenzó a acercarse a mí lentamente, con los brazos extendidos. Vi en sus ojos un vacío profundo y un deseo insaciable de consumir mi alma. Luché con todas mis fuerzas, pero la entidad era demasiado poderosa. Me agarró y me arrastró hacia el espejo. Sentí un dolor agudo al entrar en contacto con el espejo. Era como si mi cuerpo se estuviera desintegrando. Vi mi reflejo en el espejo, pero no era yo. Mi rostro se distorsionaba, se convertía en una máscara de horror. La entidad del espejo me absorbía poco a poco. Sentí como mi alma se desvanecía, como mi identidad se perdía en la oscuridad. De repente, recordé algo que me había dicho el anciano del pueblo.
La única forma de vencer a la entidad del espejo era destruyendo el espejo. Con un último esfuerzo, liberé una de mis manos y agarré el destornillador. Lo levanté con todas mis fuerzas y lo estrellé contra el espejo. El espejo se hizo añicos en miles de pedazos. La entidad del espejo gritó de agonía y se desvaneció en el aire. Sentí como mi cuerpo se liberaba de la influencia maligna. Caí al suelo, exhausto y tembloroso. La mujer, ahora libre de la posesión, también cayó al suelo, inconsciente. La tomé en mis brazos y la saqué de la casa. La llevé al pueblo y la dejé al cuidado del anciano. Nunca más volví a San Sebastián Tutla. La experiencia me dejó marcado de por vida. Cada vez que veo un espejo, siento un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Sé que la entidad del espejo sigue ahí, esperando a una nueva víctima. Y sé que, en cualquier momento, podría regresar por mí. Desde entonces, evito los espejos antiguos y las tiendas de antigüedades. He aprendido a vivir con el miedo constante de que la entidad del espejo me encuentre. Pero lo que más me perturba es la imagen de mi reflejo distorsionado en el espejo. Sé que una parte de mí se quedó atrapada allí, en la oscuridad. Y sé que, algún día, esa parte de mí podría regresar para reclamar mi vida. He empezado a tener pesadillas recurrentes. Sueño con espejos rotos y sombras que se mueven en la oscuridad. En mis sueños, siempre veo el rostro distorsionado de mi reflejo, mirándome con odio y rencor. He intentado olvidar lo que pasó, pero es imposible. La entidad del espejo me ha dejado una cicatriz profunda en mi alma. Ahora vivo con la certeza de que el mundo está lleno de peligros ocultos, de entidades malignas que acechan en la oscuridad, esperando a una oportunidad para apoderarse de nuestras vidas. Y sé que, en cualquier momento, la entidad del espejo podría regresar para terminar lo que empezó.